Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar acerca de la atmósfera después de la aparición de las cianofitas. Es decir, recordemos que la atmósfera primitiva estaba compuesta ante todo por nitrógeno, hidrógeno y algunos otros gases. A partir de determinados eventos geológicos aparecieron los estromatolitos muy cerca de la superficie, lo que dio lugar a que las cianofitas pudieran colocarse a una prudente distancia de la luz del sol, pudieran comenzar la fotosíntesis y como resultado de la fotosíntesis tuviéramos oxígeno. Muy bien, entonces, ¿qué pasó después de la aparición de las plantas que elaboran fotosíntesis? A partir de la fotosíntesis, la fotosíntesis que logró hacer que se aprovecharan aprovecha el CO2, gracias Wende, para sintetizar carbohidratos. Ya veremos qué son esas sustancias. ¿Y qué es lo que y qué desecharon? Desechando oxígeno molecular. Gracias, Wende. Para que se vea más bonito, el duendecito ya nos dejó. El oxígeno molecular, entonces, fue cambiando todo el entorno de la atmósfera terrestre hasta cambiarla de ser una atmósfera reductora con el hidrógeno y el nitrógeno a convertirla en una atmósfera oxidante. ¿Sí? Entonces, comenzaron a darse determinados pasos. Hay que apuntar que el nitrógeno es como ya decíamos, es un gas bastante inerte, pero en combinación con el oxígeno, que es más reactivo, como lo podemos ver en la tabla periódica, observamos entonces que en el caso en el caso de la reacción en la atmósfera primitiva entre nitrógeno e hidrógeno, esto nos va a dar entonces 2 de amoníaco, que es una sustancia que permanece como gas y que necesita de grandes presiones atmosféricas para convertirse en líquido. No, pero lo que fue sucediendo es que la Tierra empezó a ganar agua de muchas maneras, mediante reacciones químicas y mediante el bombardeo de meteoritos que llevaban agua capturada, agua cristalizada, agua capturada dentro de sí mismos. Entonces, lo que ocurre ahora, lo que más... y hay que notar que esta sustancia daba un entorno más reductor, es decir, las sustancias tendían a ganar electrones. En cambio, ahora nuestro entorno es más bien oxidante. Y entonces tenemos aquí que en presencia, aquí ya lo habíamos visto antes, H nu, por la presencia tanto de la radiación solar como en las noches mejor dicho, durante las tormentas. Esta radiación también puede darse a través de los relámpagos. En los alrededores de los relámpagos, entonces, se forma lo que se conoce como los NOx.
¿Qué son los NOx? Los NOx son los óxidos de nitrógeno. Pueden ser NO. Gracias, Wendy, muchas gracias por hacernos la vida más amable. NO2. ¿Sí? Ahí observamos cómo cómo se va aplicando también la ley de las proporciones múltiples y cómo se van generando diferente tipo de óxidos de nitrógeno. Este paso permitió que la mayoría, permitió que existieran ciclos para determinados componentes de la atmósfera como el nitrógeno. ¿Cómo es esto? El nitrógeno comienza como nitrógeno molecular. El ya le quedamos es bastante inerte. Pero al combinarse con el oxígeno, que es muy reactivo, nos da como resultado los NOx, ya dijimos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los NOx entran en contacto con el vapor de agua? Con el agua. ¿Qué sucede cuando entran en contacto con el agua? Aquí vamos utilizando las diferentes maneras, las diferentes anotaciones que habíamos hablado directamente a la hora de escribir las fórmulas. Y a la hora de que esto sucede, podemos ver que se forman ácidos. Ácido nitroso y ácido nítrico. ¿Sí? Y estas dos sustancias son muy importantes, puesto que, como veremos, los ácidos, los oxiácidos, proceden de la interacción entre los óxidos de no metal y el agua. En cambio, los óxidos de metal y agua generan los llamados hidróxidos, los cuales son completamente contrarios, tienen una acción enteramente contraria a los ácidos. Entonces observamos pues que cuando esto entra en contacto con hidróxidos metálicos en presencia de agua, lo que va a generar son las oxisales. Son las oxisales. ¿Qué son las oxisales? O mejor dicho, va a generar lo que son los nitratos y los nitritos de los metales que se encuentren ahí. Lo van a generar entonces, decíamos, los nitratos y los nitritos de los metales que se encuentren disueltos se encuentran en calidad primero de óxido y después de hidróxido en la Tierra. ¿Qué va a suceder después? Esa va a ser la manera en que los iones metálicos entren en contacto con las células, generando reacciones químicas que van a generar a su vez, que pueden facilitar o impedir determinados ciclos de la bioquímica de cada ser vivo. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso puede dividirse en dos partes. La primera parte incorpora el nitrógeno a los ciclos vitales de los seres vivos y, por ejemplo, puede generar proteínas. ¿Sí? Y el duende nos pone un retrato de lo que son los aminoácidos que generan las proteínas.
o bien puede generar mediante las bacterias desnitrificantes, y aquí ya el duendecito nos pone el esquema bien hechecito. Gracias. Las bacterias desnitrificantes entonces irán reduciendo los nitratos y nitritos para que se reincorporen a la atmósfera como nitrógeno molecular. Las proteínas, en cambio, van a pasar a los ciclos vitales de los seres vivos, y cuando un ser vivo muere, pasa entonces al suelo, donde las bacterias desnitrificantes harán que se convierta entonces su nitrógeno, se convierta en nitrógeno molecular otra vez en la superficie. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se da este tipo de reacciones? Ese va a ser tema de nuestra siguiente plática. Si nuestro video te gustó, danos like, suscríbete a nuestra página. Si tienes alguna duda, no dudes en expresarla en nuestra caja de comentarios o bien a través de nuestra página de Facebook, en la cual también estamos vaciando contenido de interés sobre ciencia y otras, sobre las diferentes ciencias que están involucradas en tus cursos, y también que también te pueden servir como cultura general. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos después.